La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa, muy peligrosa ya que a menudo pasa desapercibida. Aunque parece gozar de buena salud, el peligro que corre Christopher es muy real. Si no recibe tratamiento, la tuberculosis puede ser muy destructiva, incluso mortal. ¿Ha tosido el niño en algún momento? No. La tuberculosis se contagia por contacto cercano. Luego, si Christopher ha estado expuesto, alguien cercano debe padecerla. El problema es que los padres no parecen estar enfermos. Hoy, médicos y autoridades sanitarias disponen de las herramientas necesarias para averiguar quién transmitió la tuberculosis a Christopher. Y cuando lo descubren, lo tratan antes de que pueda contagiar a otras personas. Sin embargo, a finales del siglo XIX, este tipo de investigación ni siquiera era una opción, porque a pesar de que la tuberculosis era la primera causa mundial de muerte, nadie sabía cómo se adquiría. Creían que se heredaban unos pulmones débiles de la madre o del padre y que uno podía resistirse a esa tendencia familiar cuidándose. No se pensaba que fuese una enfermedad contagiosa. De hecho, abundaban raras e inexactas teorías sobre cómo se propagaba la enfermedad. La gente creía que las enfermedades infecciosas podían producirse por un periodo de tiempo malsano, que hiciese mucho frío seguido de mucho calor. Podía ser un asunto religioso, Dios castigaba a los pecadores, o tratarse de emanaciones de gases. Había gente que creía que la bruma y los vapores que emanaban de los pantanos y los lagos eran los responsables, entre otras muchas teorías. A finales del siglo XIX, muchas de las grandes mentes de la ciencia empezaron a creer que unos organismos microscópicos, los gérmenes, podrían ser responsables de la transmisión de la enfermedad, pero nadie había podido demostrarlo. En 1882, en un laboratorio del Instituto Imperial de la Salud en Berlín, un joven doctor alemán llamado Robert Koch hizo lo que nadie había logrado. Demostró por primera vez que un germen era responsable de causar una enfermedad en los seres humanos, la tuberculosis. Hoy nos cuesta imaginar lo que aquello pudo suponer, porque hasta entonces nadie tenía ni idea de lo que causaba aquella horrible enfermedad, y de repente alguien lo descubre. Realmente se trataba de la prueba definitiva de que un germen podía causar una enfermedad en los seres humanos. El revolucionario descubrimiento dio fama mundial al hombre que solo unos años antes había sido un modesto médico de pueblo. Lo más extraño es que se trataba de un médico rural y solía ver cómo los animales morían de carbunco. Un día, con la única ayuda de su esposa, en un pequeño rincón de su consulta, decidió investigar y cultivar el material obtenido de los animales muertos. Con una serie de sencillos pero extraordinarios experimentos, Koch aisló el germen del carbunco, demostrando que era el único responsable de la enfermedad. 6 años después descubría el germen de la tuberculosis, demostrando de una vez por todas la que llegó a ser conocida como la teoría del germen. Armado con este nuevo conocimiento, se propuso aislar las causas de algunos de los más formidables enemigos de la humanidad. Hizo todos estos grandes descubrimientos uno tras otro. Primero el del carbunco, y luego el aislamiento y cultivo del bacilo de la tuberculosis, demostrando la teoría del germen. Es impresionante. Él y sus discípulos lograron identificar las causas del cólera, la difteria, la fiebre tifoidea y la sífilis, por nombrar unas pocas. Realmente, el descubrimiento de los gérmenes, los diferentes microorganismos que causaban enfermedades, fue todo un hito histórico, pues ya sabían mejor qué debían buscar. Y a medida que pasaba el tiempo, podía empezarse a hablar de tratamientos porque ya se conocía el problema. Tras 8 años de éxito aislando gérmenes, Koch sentía la tremenda presión de encontrar la cura. Una presión que creció cuando en 1890 fue invitado a dar una conferencia en el Congreso Médico Internacional de Berlín. El gobierno alemán, debido a la fama de Koch con la tuberculosis, esperaba algo aún mayor, un tratamiento. Porque una cosa es descubrir el organismo y otra muy diferente, tratarlo y curarlo. Y Koch no los defraudó.
En su presentación expuso ampliamente sus experimentos con una sustancia a la que llamó tuberculina. Finalizó su exposición diciendo: por fin he dado con una sustancia que previene el desarrollo del bacilo de la tuberculosis. De forma indirecta, anunció que había descubierto que la tuberculina podía prevenir la tuberculosis. Lo dijo vagamente, pero la gente creyó en él de inmediato. Por supuesto, su fama hizo que todo el mundo le creyera. Fue noticia de primera plana en todo el mundo porque la enfermedad causaba, y aún causa, mucho daño. El mundo entero pedía muestras de esa nueva cura. Solo había un problema: la tuberculina no funcionaba. Resultó que la tuberculina hacía que la gente empeorara en vez de mejorar. No la había probado realmente. Solo tenía una corazonada y algunos experimentos preliminares. Que aquello provocó cientos de muertes por tuberculosis, que de otro modo no hubieran ocurrido. Pocos hubieran sobrevivido a un escándalo de tal magnitud, pero Koch lo hizo. De no haber sido tan famoso, probablemente habrían acabado con él. Pero lo que había logrado antes fue lo que lo salvó. De hecho, no solo lo salvó. Incluso después del escándalo, el gobierno alemán lo nombró jefe de su propio instituto para el estudio de enfermedades infecciosas. Y en 1905, por sus investigaciones y descubrimientos sobre la tuberculosis, Robert Koch recibió el Premio Nobel de Medicina.